Bendiciones y bienvenidos todos a Cuéntame tu historia, un programa que cuenta la historia de ministros y siervos del Señor, porque detrás de cada gloria hay una historia que contar. Y hoy recibimos en nuestra casita ministerial a una joven pastora e hija de pastor que ha tenido un fuerte proceso luchando contra su identidad, pero Jehová la libertó. Así que no te despegues, porque Cuéntame tu historia acaba de comenzar. Bendiciones en esta hora. Estamos contentos de recibir hoy a una joven pastora e hija de pastores. Viene directamente de la iglesia Ciudad de Vida de los pastores Wanda y Héctor López. Es una pastora que Dios está levantando poderosamente en este último tiempo, trabajando con nuestra juventud. Y estamos hablando de la pastora Cristal Marí. Cristal, bendiciones. Bendiciones, pastora. Qué bueno estar aquí. Estoy contenta de poder estar en este lugar y de poder compartir mi testimonio con ustedes. Qué poderoso es el Señor. Dios tiene todo en su preciso momento. Así mismo es. Cristal, y todos tenemos una historia que contar. Detrás de la gloria siempre sabemos que hay una historia. Y a mí me gustaría mucho que pudiésemos compartir con este programa, a través de este programa, y estas personas que nos están escuchando, de dónde el Señor te sacó. ¿Quién es Cristal Marí? ¿Cómo es tu historia detrás de la gloria? Seguro que sí, pues bendiciones a todos. Como dijo la pastora Irma Granado, mi nombre es Cristal Marí. Y mira, Cristal Marí es una muchacha que toda la vida se crió en la iglesia. Toda la vida se crió en la iglesia. Mis papás son pastores desde que yo tenía aproximadamente 7, 8 años, si mal no recuerdo. Pero toda la vida yo me congregaba. Desde que yo era recién nacida, mi mamá me dice que ya ella me llevaba a la iglesia. Ya nosotros, mi hermano y yo, desde el vientre de nuestra madre, íbamos a la iglesia. Toda la vida nosotros fuimos a la iglesia. Quiere decir, ¿verdad? Que ya teníamos ese fundamento. Ya nosotros teníamos Amén. Eso ahí inculcado. Pero como a veces pasa, ¿verdad? Pues comienza la rebeldía, comienzan Correcto. las cositas, y de eso quiero hablar un poco. Pero antes de yo poder contar mi testimonio, yo siempre digo que para yo contar mi testimonio, primero yo siempre le doy la gloria a Dios por de dónde me sacó. Yo estoy súper agradecida con Él. Pero cuando yo voy a contar mi testimonio, a mí me gusta decir también que el Señor sí oye el clamor de una madre. Así es. Cuando yo voy a hablar de mi testimonio, yo siempre hablo de mi mamá. ¿Por qué? Porque quizá hay pastores que me están viendo, hay ministros que me puedan estar viendo en este momento, y yo me atrevería a decir que más de la mitad de los hijos de ministros se han descarriado en algún momento. Así es. O no les sirven al Señor en estos momentos. Bueno, yo creo que más de la mitad de los hijos de ministros en este momento no le sirven al Señor. Entonces, yo soy un testimonio de esos que yo puedo decir: Dios escucha el clamor de una madre. Las rodillas de las madres tocan el cielo. El Señor escucha el clamor de la madre. Amén. Y antes de yo dar mi testimonio, yo le doy siempre gloria a Dios, y también le doy las gracias a mi mamá, a Wanda, porque esa mujer siempre, ella estuvo diciéndome las cosas como son. Ajá. Hay personas que no les gusta esto que yo voy a decir, pero es una realidad. Algo que a mí me ayudó a que el Señor me sacara de donde me sacó, y a yo poder decir: espérate, ¿sabe? Yo tengo que volver al camino es que mi mamá nunca me tapó nada. Mi mamá siempre me decía las cosas como son. Mi mamá me decía: yo te amo, yo te quiero, tú eres mi hija. Pero esto está mal. Pero esto está mal. Así es. Yo te quiero, yo te amo, tú eres mi hija, pero tú estás en pecado.
yo te quiero, yo te amo, pero la pareja que tú tienes, que de eso les voy a hablar ya mismo, no me pasa a la puerta de mi casa. Porque si yo permito el pecado, yo estoy siendo partícipe del pecado ajeno. Ajá. Y eso suena bien duro porque las personas podrían decir, no, pero es que son mis hijos, es que esto, es que una de las cosas que a mí me ayudó es que mi mamá fuera tan fuerte y me dijera, eso no es lo que el Señor ha hablado de ti. Pero voy a hablar un poquito de mí antes de... Pero quería decirle eso, porque si usted es un ministro que me está viendo, no pare de orar por su hijo y adicional de orar por su hijo, siga diciéndole las cosas como son. Porque las cosas hay que hablarlas como son a nuestros hijos para que ellos se den cuenta que usted está parado en la brecha por ellos. Pues pastora, Cristal Marí siempre fui a la iglesia, yo danzaba desde pequeña, desde que mis papás se congregaban en una iglesia en Aguadilla. Qué lindo. Ya yo danzaba, me gustaba danzar, siempre me ha gustado servir. Aunque yo soy pastora ahora en la iglesia, yo siempre sirvo. A mí me gusta servir, pararme en la puerta, limpiar, hacer todo, porque a mí se me enseñó que el que no sirve, no sirve. O hay que enseñarlo a servir. Y hay que enseñarlo a servir. Y a mí siempre me gustaba servir. ¿Qué pasa? Que como los hijos de pastores quizás pudieran estar viendo esto, porque yo sé que sí, que van a estar viendo esto. A veces es difícil ser hijo de pastores. A mí cuando me empezaban a decir, tú tienes un llamado, tú vas a predicar, tú vas a ser pastora. Conmigo yo decía, no. ay, por favor, Ajá. háblale a otro, profetízale a otro, pero yo no. Cuando uno es hijo de pastores, uno ve que sus papás se desviven por sus ovejas, porque es la realidad, los pastores se desviven por sus ovejas. Los pastores a sus ovejas se los trepan encima como si fueran sus propios hijos. Yo vi a mis papás darlo todo por la gente. Yo vi a mis papás coger a hijos de personas que nunca habían viajado y llevárselos con nosotros a viajar para que esos niños pudieran tener esa oportunidad. Y cosas que a mí me empezaron a marcar, por lo que también comenzó la rebeldía, ¿verdad? Y abrirse esa puerta, es que uno como hijo de pastores comienza a ver Las cosas que no tiene que ver. las cosas que se supone, pero como uno es niño, uno no Claro. tiene la madurez suficiente, uno empieza a prestar los oídos y uno Claro. empieza a ver que las personas quizás están siendo malagradecidas, que las personas están murmurando de sus papás. Entonces tú empiezas a decir, wow, pero es que mis papás le dedican el tiempo, mis papás le abren la puerta de su hogar. En algunos cumpleaños, si alguien los llamaba y les decía, ya no puedo más, necesito que ustedes lleguen a mi casa, mis papás dejaban lo que fuesen por su oveja. Entonces, el uno comenzar a ver y a escuchar lo malagradecida, ¿verdad?, que puede llegar a ser la gente, eso empezó como que a crear una raíz de amargura y comenzó a crear como que algo que ya yo no quería ni siquiera ir a la iglesia. Yo lo llamo el gusanito de la rebeldía. De verdad que sí, que ese fue literal el gusanito de la rebeldía y ya yo no quería como llegar a la iglesia. Ya cuando yo fui a cumplir 13, 14, 15 años, yo llegaba a la iglesia y yo llegaba, subía las escaleras y yo le decía a la gente, bendecidos. Yo no quería ni que nadie me saludara. O sea, yo empecé a poner ese escudo, yo empecé a poner esa barrera con la gente por como habían sido 2 o 3 personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a poner barreras, ya no quieres estar, ya no quieres saludar, pues el enemigo va a empezar a Eso ponerte es. pensamiento, el enemigo va a querer meterse por donde sea, porque el enemigo, mi refrán es que es un puerco. Él va a buscar cualquier cosita, cualquier rendija que esté abierta para meterse por ahí. Pues yo empecé así, ya yo no quería hacer nada, ya yo no quería servir, ya yo ¿verdad? Me había sentado, cumplo 17 años, sigo yendo a la iglesia porque mis papás me decían, mientras tú vivas en esta casa, Así es. no importa que tú no quieras ir, mientras tú vivas. Yo muchas veces no quise llegar y mi mamá me llevaba obligada, me cogía y en pijama te vas a la iglesia, pero tú no te quedas en la casa porque a ti te mando yo y tú eres del Señor. Mientras tú vivas en mi casa,
tú vas a ir a la iglesia. Y muchas veces me tocó hacer eso a los 17 años. Yo estoy un día trabajando y ya yo trabajo desde pequeña, siempre me ha gustado trabajar y le digo a mi mamá, voy a salir tarde de trabajar, no voy a llegar al servicio. Y mi mamá me dice, sales de trabajar a las 9 de la noche y llegas al servicio. Y ese día, porque el enemigo sabe el llamado, el enemigo sabe lo que va a dar cada cual. Y ese día yo digo, sí, voy a ir, pero me fui para mi casa y me acosté a dormir. Yo no llegué ese día a la iglesia a las 12 de la noche. Yo recuerdo que a mí me tumban la puerta del cuarto y yo escucho un hombre que me toca la puerta, que es el pastor Iván Clemente. Yo espero que pueda estar viendo esto porque su llamado irrevocable, pastor, profeta Iván Clemente. Yes. Y ese hombre fue el primero y fue a mi casa a las 12 de la noche y me dijo, levántate, porque tú tenías que estar en la iglesia y tú eres pastora. Santo. Y el Señor te va a llevar a predicarle a mucho y no importa cuánto tú corras, no importa dónde tú te vayas, no importa dónde tú te metas y dónde tú caigas. Recuerdo que me lo dijo y yo durmiendo y media dormida, pero ese grito que él me dio y me dijo, tú lo vas a ver, tus padres lo van a ver, Santo. Tú vas a predicar y tú vas a llevar la palabra. ¿Sabes lo que yo hice? Yo me le eché a reír porque yo era tremenda. Y yo me le eché a reír al profeta Iván Clemente y él me dijo, ríete que yo lo voy a ver, ríete que yo lo voy a ver. Después de eso él se fue, yo seguía asistiendo poco a la iglesia, pero ya en la rebeldía hice cosas que no tenía que hacer. Yo quedé embarazada a los 17 años. Jovencita. De mi primera hija Adriana, pero me caso con un buen esposo. Y ahí, pues, después tengo mis otros 2 hijos, pero ya ahí yo comencé a escuchar lo que no tenía que escuchar. Las segundas voces. Dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo quise entrar a un lugar de trabajo que me llamó la atención y entro a ese lugar de trabajo. Y en ese lugar de trabajo, pues todo era trabajo, me encantaba, me encanta la verdad trabajar y yo le dedicaba 12, 14 horas al trabajo. Wow. Estaba todo el tiempo fuera de mi casa, literal, el padre de mi hijo fue el que se quedó siempre con ellos, mis hijos no me veían. Mis hijos no me veían para nada porque lo mío era trabajo y jangueo. Ya yo me empecé a desligar completamente, ya yo no iba a la iglesia, yo siempre decía que estaba trabajando y muchas veces decía estoy trabajando y le decía al padre de mi hijo estoy trabajando, pero la realidad salía de trabajar y ya yo me había vuelto prácticamente alcohólica, siempre estaba bebiendo, siempre estaba con diferentes parejas. Que fue una de las cosas por las que yo pierdo también, ¿verdad? Mi matrimonio, ya él no me veía, ya mis hijos no me veían. Yo estaba todo el tiempo en el trabajo, en la calle, teniendo múltiples parejas, estando haciendo y deshaciendo en la calle. Y llegó un momento en mi vida, iba una que otra vez a la iglesia, pero ya yo me sentaba allí y era como cuando tú vas y te sentaste y ya. O sea, tú no querías estar allí porque sabes que tienes el entendimiento entenebrecido completamente. Y eso era una de las cosas que me estaba pasando a mí. Y yo iba, pero puede que yo fuera una vez al mes. Ya yo no iba a la iglesia. Y entonces ahí ya me había como que cansado. Ya nada me llenaba. No me llenaba el dinero, no me llenaban las otras parejas con las que yo pudiera estar, a la misma vez, porque llevaba una vida bien desenfrenada. Yo llevaba una vida bien desenfrenada y llegó el momento que empecé a estar con amistades que quizá yo no debía estar. Me empecé a involucrar con gente, como le llamaríamos, ¿verdad? Con personas del ambiente. Y con ellos era que yo estaba. Ese era mi núcleo. Ese era mi círculo. Eso fue lo que yo empecé a escuchar. Entonces, lo que tú oyes, se te añade. Entonces, eso era lo que yo estaba escuchando, lo que yo estaba escuchando constantemente. Entonces, ya había dejado de ir a la iglesia, de congregarme, ya no estaba en mi casa. Ya no oías palabras. No escuchaba palabras, ya no me importaba nada. Y cuando tú dejas que no haya palabra, lamentablemente ahí le diste
le abriste la puerta al enemigo completamente. Le abriste la puerta al enemigo completamente y eso fue una de las cosas que pasó. ¿Qué pasa? Pues ahí, en ese momento, llega un momento que yo sentí que de momento me empezaron a gustar las personas de mi mismo sexo. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Yo decía, ¿cómo que me están gustando las personas del mismo sexo? ¿Cómo que yo me siento atraída por una persona del mismo sexo? Y la mentira del enemigo a querer metérsete en la cabeza. Ya nada te llena, ven y prueba con esto. Exacto. Porque eso es lo que hace el enemigo. Ya nada te llena, ven y prueba con esto. Y entonces, algo que a mí me llama la atención y que voy a poner un paréntesis aquí y le doy las gracias al Señor, que es la importancia de que los padres no dejen de interceder por los hijos, no dejen de dar rodillas por sus hijos, es que el Espíritu Santo a mí siempre me redarguía. Hay veces que yo he escuchado y es la realidad que dicen, no dejes que el Espíritu Santo se contriste, el Espíritu Santo se apague, no dejes que se apague ese fuego. Yo aún no sirviéndole al Señor, yo aún haciendo el pecado, yo aún revolcándome en el pecado, yo aún estando con esa pareja, que yo estuve con una pareja, yo estuve en el lesbianismo por 4 o 5 años. O sea, que no fue un año, no fueron 2 años, nosotros vivimos. Mis hijos estuvieron en ese ambiente porque yo me divorcio. Mi esposo oró por mí, la realidad. Mi esposo esperó por mí, pero llegó el momento que él dijo, tú estás en una vida bien loca, Cristal, ¿sabes? Ya. Y entonces, pues, yo le dije, mira, pues vamos a divorciarnos en la realidad porque yo no tenía ni mente a nada. Yo lo que quería era seguir mi vida loca. El enemigo te cegó por completo. Por completo me cegó. Pero entonces me divorcio, pero una de las cosas que yo todavía le doy gracias al Señor y me llama la atención es que el Espíritu Santo me redarguía. Yo estaba haciendo el pecado y yo misma, o sea, y el Espíritu Santo me decía, tú sabes que tú no lo estás haciendo bien. Y yo haciendo lo malo y yo decía, pero ¿cómo tú me estás diciendo que no lo estoy haciendo bien? No se supone que ya tú no estés ni siquiera al lado mío. No se supone que ya tú no estés ni siquiera al lado mío. Recuerdo, inclusive, esto yo casi no lo cuento. Una vez yo estoy en una discoteca gay, que todo el mundo sabe lo que se hace ahí, y yo estoy ahí en el apogeo. Y yo recuerdo una vez, solamente lo he compartido una vez, este testimonio. Recuerdo que en medio de que yo estaba en esa discoteca gay, estamos bailando y todo, el Espíritu Santo me susurra al oído y me dice, ¿qué haces aquí si tú sabes que este no es tu lugar? En ese momento yo quedé pegada a la pared y yo dije, ¿qué yo hago aquí? En ese momento yo recuerdo que yo le dije al Señor, wow, y no aparece una persona que me venga a hablar aquí. O sea, uno como retando también y no aparece, pero yo a la misma vez como confrontada. Porque eso es lo bueno de que un padre interceda por los hijos. Porque ahí está el hijo, pero ahí está el hijo haciendo lo malo, pero el Espíritu Santo está acosándolo, arrestándolo, persiguiéndolo. Entonces yo dije, wow, y no llega alguien que me hable de ti, que yo sepa que esto es una señal tuya para yo irme. Para yo irme de este lugar, y ese día me marcó. Y entonces yo recuerdo también que aún esa pareja que yo tuve, que era de mi mismo sexo, que nunca había ido a la iglesia, que nunca le servía al Señor, esa misma pareja me decía a mí, Cristal, pero tú no te ves predicando, tú no te ves como tus papás. Las piedras hablando. Y yo decía, ¿de qué rayos tú me estás hablando? Y me dice, es que yo sé que tú vas a ser pastora. Y yo la miraba y yo como que, ¿tú me estás hablando en serio? Yo no quiero ser pastora, es que yo sé. Ella me decía, o sea, Dios usa a quien tenga que usar. Yes. Y ella me decía, tú vas a ser pastora. Y en estos días una persona me recordaba, ¿tú recuerdas, Cristal? Cuando yo te pregunté a ti, ¿tú no te ves como tus papás? Y tú me decías, no, para nada, porque yo siempre dije que no, porque no es fácil ser hijo de pastor. Imagínese ser pastor. Pues yo siempre puse una barrera y yo siempre dije, no voy a predicar, yo no lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Que cuando el Señor me habla después de todo esto, que el Señor
que fue un de repente. Por eso yo creo en los de repente. Ajá. El que me diga que sí, el Señor cambia, también yo he visto que lo hace de poco a poco. Pero ¿sabes qué? Yo creo en los de repente porque lo mío fue de ahora para ahora. Lo mío fue de ahora para ahora, de que yo dije, Señor, si tú me sacas de aquí, ya. Y literalmente en ese momento yo bloqueé teléfono, que eso es una parte bien importante para el joven que me esté viendo. Si usted quiere, si tú quieres servirle al Señor y si tú quieres salir de eso donde tú estás, pídeselo al Señor, pero tienes que cortar con las amistades que tienes. Decisiones. Tienes que tomar la decisión y Yes. decirle al Señor, quítame, yo le dije al Señor, quita lo que tengas que quitar, aunque duela. Las amistades que tengas que quitar, la gente que tú tengas que quitar, quítalas de mi vida aunque duela, pero yo quiero hacerlo bien. Santo. Yo quiero hacerlo de verdad. Desde ese día ya yo no sé nada más de ellos. Porque cuando el Señor ve que tú estás dispuesto, Eso cuando el es. Señor ve tu corazón y ve Eso que de es. verdad, espérate, esta nena va en serio, va a hacer lo que sea. El Señor va a hacer lo que sea. Con todo y eso, salgo de ese ambiente. Salgo, el Señor me liberta del lesbianismo. Yo recuerdo que ese día que yo tomo la decisión, subo las puertas de la iglesia, ya yo no iba a la iglesia, subo las escaleras de la iglesia y yo recuerdo que cuando yo abrí la puerta de mi carro, yo he sentido una santa presencia. Aleluya. Desde abajo, y nosotros estábamos en un segundo piso de la iglesia, yo he sentido una presencia y yo subí al escalón y cada vez que yo subía al escalón de la iglesia era más pesada la presencia que yo sentía. Aleluya. Y más pesada la presencia que yo sentía. Y yo Santo. siento la presencia del Sí, Señor Señor. aquí mientras lo cuento. Aleluya. Yo sentía más la presencia, más pesada. Y cuando yo subí a la parte de arriba, yo dije, aquí estoy. Yo dije, aquí estoy, te Este doy es mi las lugar. gracias, Sí, Señor, este es Señor. mi lugar. ¿Qué pasa? Que aunque yo empecé nuevamente a servirle al Señor, todavía yo como que me gustaba salir, me gustaba el jangueo, y iba a la iglesia, pero seguía. Eso fue como para el 2017, 2018, seguía saliendo, seguía haciendo porque no tenía... ok, esto es lo que quiero, sí, quiero, voy a predicar, voy a hacer esto. Pues no, yo seguía saliendo, yo seguía lo otro. Y ahí comenzaron, cuando los pastores iban a predicar, me daban el llamado, los profetas, tú vas a profetizar, tú vas a ser pastora, tú vas a llegar, tú vas a trabajar con los jóvenes. Marcando. ¿Sabes? Diciéndome y Sí. esto, y profetizaban y decían, y yo todavía me reía también. Yo me reía y me reía, pero para la gloria del Señor llegó el momento que una persona de mi iglesia dice, o entras por el pacto o entras por el impacto. Y eso a mí se me quedó grabado. Me dijo, o entras por el pacto o entras por el impacto. Y me da COVID. Para cuando comienza el COVID, a mí me da COVID bien fuerte, de que yo estuve hospitalizada en centro médico y mi oxigenación bajó a 67. Wow. El que sabe de medicina sabe que 67 es de ahí para entubarte. Y recuerdo que yo llamo a mis papás y le digo, mira, la noticia que me acaban de dar es esta. Ya yo estaba asistiendo un poquito más a la iglesia, ya había dejado un poquito, ya había conocido al que ahora es mi esposo, un hombre al que le doy las gracias a Dios por ponerlo, un hombre con sabiduría, un hombre que tiene temor de Dios, que ama a Dios. Y aunque no iba a la iglesia, Dios lo usaba bien poderosamente y trataba de que yo caminara en rectitud y en integridad. Pero yo como quiera, como que me desviaba y él estaba derecho y yo me desviaba. Y cuando me da COVID en esa sala del hospital que me dicen, que me hospitalizan y me dicen, tienes 67%, lo más seguro te vamos a entubar. En ese momento, Santo. yo tenía mi iPad conmigo. Y yo le di, y ahí en ese momento estaba prendido el televisor del cuarto y yo le dije a la enfermera, lo recuerdo, yo le dije, apaga el televisor y déjenme sola. Mira, pero es que están las noticias, me apagan el televisor y me dejan sola, que yo no quiero escuchar nada. Y en ese momento en el hospital me senté en la camilla con oxígeno puesto y recuerdo que le dije al Señor, ahora sí, Ay, santo, aleluya. no voy a correr más. Eso Si es. tú me das una oportunidad más de vida, por eso, o entras por el pacto, por lo que ya Dios tiene contigo, o vas a entrar por el impacto.
Sí, ¿Sabes? señor. Pero tú no puedes correr cuando tú tienes un llamado, cuando el Señor te llamado ha es llamado. irrevocable. ¿Sabes? Cuando el Aleluya. Señor te ha llamado, no importa lo que tú hagas, lo que tú corras, tú vas a estar. Sí, señor. Tú vas a terminar haciendo lo que el Señor dice que tú vas a hacer, porque es que Él Amén. te dice la palabra que Él me entretejió en el vientre de mi madre, ya Él tiene todo para mí. Pues en ese momento le dije al Señor, se acabó, no corro más. Si es verdad, yo le dije al Señor que tú quieres que yo predique. Si es verdad que tú quieres que yo hable tu palabra, si tú en realidad dices que yo voy a ser pastora, dame una nueva oportunidad. A las horas me volvieron a coger la oxigenación. Me volvieron a hacer, me habían dicho que yo tenía un coágulo a punto de subirme al corazón, que ya estaba por la pierna, algo así. Yo tan solo lo que tenía yo tengo 34 años ahora, yo tenía 29 años, 30 años. Vencida. Y me dijeron eso, y cuando me vuelven a hacer todos los estudios, que me cogen la oxigenación, horas nada más de que yo le había dicho al Señor, si en realidad yo soy tuya y yo voy a orar y esto es verdad, dame la oportunidad. En horas ya yo no tenía nada. Aleluya. Mi oxigenación subió a 100. Cuando me meten a hacerme el MRI, todo salió perfecto, había desaparecido todo y yo tengo la evidencia. Santo. ¿Sabe? Había desaparecido todo. En ese momento yo le dije al Señor, ok, se acabó, yo no voy a correr más. Y desde literal ese momento en ese hospital, para la gloria del Señor, lo que he hecho es comerme el rollo, comerme la palabra, servirle al Aleluya. Señor. Le doy gracias a Dios por lo que está haciendo. Le doy gracias a Dios porque se me reveló, porque yo le dije al Señor, ok, yo te voy a servir. Ahora yo no voy a comer y yo no voy a beber hasta que tú me hables y me digas qué tú quieres que yo haga. Ahí es que el Señor me habla, me muestra el logo que ahora es del Ministerio de Jóvenes, me dice que cómo se va a llamar, que se va a llamar Dunami, me dice que voy a trabajar con jóvenes y ahí es que entonces comienza toda esta travesía que le doy gracias al Señor porque a raíz de este testimonio, a raíz de lo que el Señor ha hecho, gracias al Señor han llegado vidas a los pies de Cristo y eso es lo fundamental y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que las personas cuando escuchen mi testimonio digan verdaderamente, ella estaba ciega, pero ahora ve. Verdaderamente el Señor cambia, liberta, restaura, Aleluya. transforma. Que el Señor, cuando la gente me ve, me ha pasado que el Señor me ha posicionado nuevamente en lugares de donde me había sacado. Me volvió a llevar y la gente me dice, la realidad que el Señor cambia. El Señor transforma y eso Sí, es lo que Señor. yo quiero. Que Cambia la que historia por completo. cambia todo. El Señor va a cambiar todo si tú te rindes. Sí, Señor. Si yo tú le me das una rendí, oportunidad a Él. yo le di una oportunidad al Señor, me rendí, le dije, heme aquí, envíame a mí, estoy Aleluya. dispuesta, estoy disponible y para la gloria de Dios. Aquí estamos sirviéndole. Qué poderoso testimonio estamos escuchando. Amada, ¿y cómo algún pastor, algún ministro que quiera tenerte, verdad, en su congregación, algún grupo de jóvenes que quiera, verdad, que vayas y des un seminario, cómo te podemos conseguir? Pues mira, mi número de teléfono es el 787-629-1514 y mis redes sociales, yo estoy en Facebook y en Instagram como Cristal Marí. Me vas a conseguir así tal cual, Cristal Marí. Me llama y ahí me vas a conseguir y pues yo verifico, ¿verdad?, que tengo disponible y siempre estoy para servirle, después que sea para llevar una palabra y para que haya salvación, liberación, sanidad, milagros. Mira, yo estoy ahora mismo, pastora, creyendo por un tiempo de milagros, de señales y de prodigios. Eso es lo que yo estoy creyendo. O sea, los milagros no han pasado, las sanidades no han pasado, el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y sigo creyendo que vamos a ver cosas. Vamos a ver cosas en este tiempo y estoy creyendo por sanidades tan extraordinarias, por prodigios, que crezcan las piernas en el momento, las manos en el momento de las personas. Por eso es lo que estamos creyendo y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que el Señor nos use para que la gente se salve, para que la gente sea libre, para que el que esté ciego puede ver,
que el Señor siga haciendo como Él quiera. El tiempo de los milagros no ha pasado. Y qué bueno, ¿verdad? Ver esta juventud como el Señor la está levantando de una manera especial. Así que estamos bien contentos por este maravilloso testimonio que sé que va a tocar las vidas de muchos jóvenes, de muchos hijos de pastores que están pasando por situaciones difíciles. Y como yo diría, si lo hizo con ella, lo puede hacer contigo. Si lo hizo conmigo, que siendo hija de pastor también tengo una historia que contar, lo puede hacer contigo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y cuéntame tu historia. Acaba de terminar.